Es solo una camarera, dijo David con esa media sonrisa suya, la que usa cuando quiere que todos lo escuchen y lo admiren. Lo dijo alto, para que sus amigos ricos, trajes caros, copas de champán en la mano, pudieran reírse también. Yo, con una bandeja de bocadillos en equilibrio perfecto, apenas parpadeé. No porque no me doliera, sino porque aprendí hace mucho a no mostrar las cartas demasiado pronto. Él sabía perfectamente quién era yo antes de que decidiera retirarme de la televisión. Sabía que había conducido un programa de cocina que él mismo en otra época se jactaba de ver. Y sin embargo, ahí estaba, reduciéndome a una camarera frente a un grupo de desconocidos, como si mi valor se midiera en propinas. Mientras me giraba para dejar la bandeja en la cocina del salón de bodas, escuché un murmullo creciente en la sala. Fue entonces cuando una voz femenina, alegre y sorprendida, resonó. «¿Un momento? ¿Ella no es la de la tele?» El silencio que siguió fue delicioso. Pude ver, de reojo, cómo a David se le escapaba la copa de champán, el líquido dorado salpicando su traje de diseñador. Sus amigos, que segundos antes sonreían de complicidad, empezaron a sacar los teléfonos, tecleando mi nombre. Las pantallas se iluminaban con imágenes mías, recibiendo premios, firmando libros, entrevistando a chefs internacionales. Respiré hondo. El olor a flores frescas del centro de mesa se mezclaba con el leve aroma a salmón ahumado que llevaba en la bandeja. Me concentré en ese detalle para no sonreír demasiado pronto. David no sabía que, desde que dejé las cámaras, había aprendido a moverme en silencio. Ni imaginaba que mis ahorros e inversiones superaban el patrimonio de toda su familia junta. Para él, yo era un adorno secundario en la vida de su esposa, mi hija Emily. Y lo peor, es que Emily nunca lo corregía. Mientras volvía a la cocina, una camarera joven me susurró. «Usted es Margaret Shaw, la chef famosa. Mi abuela la adoraba». Le guiñé un ojo y respondí. «Hoy no lo digas muy alto todavía. Porque no era el momento. No ahí. No así. El veneno más eficaz no se sirve de golpe. Se dosifica. Y yo pensaba servirlo frío. Bien frío». Recordé mis años en el set, el calor de las luces, el murmullo del público, la adrenalina de un plato que sale perfecto. Recordé también por qué me retiré. Para vivir sin que nadie me buscara por interés. Había elegido la discreción como escudo, pero ese escudo no significaba que no supiera defenderme. David cometió un error común, confundir humildad con debilidad, y ese error iba a costarle caro. De vuelta en el salón, vi que un grupo de invitados le mostraba algo en sus teléfonos. Él forzaba una risa. Esa que suena a cristal quebrándose. Yo me limité a alisar el mantel de una mesa, como si nada me importara. Por dentro, sin embargo, ya estaba trazando el mapa. Porque si ese hombre pensaba que podía humillarme públicamente, iba a descubrir que yo sabía responder. No con gritos, no con escándalos, sino con precisión quirúrgica. Esa noche, mientras los músicos tocaban un vals y las copas tintineaban, él aún no lo sabía. Pero su reputación, su comodidad y hasta su acceso al dinero de Emily ya habían empezado a resquebrajarse. Y yo, Margaret Shaw, iba a asegurarme de que el golpe final llegara cuando más le doliera. Cuando finalmente me despedí de los últimos invitados y salí del salón, el aire fresco de la noche me recibió como un alivio calculado. Caminé hacia mi coche sin prisa, los tacones golpeando el pavimento con un ritmo que, si alguien me hubiera escuchado, habría confundido con tranquilidad, pero yo sabía que era el compás de un plan gestándose. Me senté en el asiento del conductor y cerré la puerta con un clic suave. El silencio fue absoluto, roto solo por el latido pausado de mi propio corazón. No era nerviosismo, era anticipación. Tomé el teléfono y marqué un número que no usaba desde hacía más de 10 años. «¿Recuerdas mi voz?», dije en cuanto contestó. Hubo una carcajada al otro lado de la línea. «Maggie Shaw», exclamó Alan, mi viejo productor. «Pensé que te habías escondido en una isla privada o algo así». «No, querido. Me escondí a simple vista», respondí, sonriendo para mí misma. Él me preguntó si estaba lista para volver a la televisión. Dijo que aún recibía cartas de espectadores preguntando por mí, que mi imagen seguía viva en las redes, que podía organizar una aparición en cuestión de semanas. «No todavía», le corté con suavidad. «Antes de volver, tengo otros asuntos que atender». Alan me conocía lo suficiente como para no insistir. Solo soltó un entiendo cargado de curiosidad. Colgué y apoyé la cabeza en el respaldo, observando mi propio reflejo en el retrovisor. No había ira en mis ojos, solo una calma peligrosa. No pensaba reaccionar como una víctima herida. Pensaba moverme como una estratega paciente. David me había reducido a una camarera delante de decenas de personas,
y mi hija había callado. No iba a permitir que esa herida quedara abierta. La iba a sellar yo misma, pero con fuego. Arranqué el motor y conduje lentamente hacia casa. Las calles iluminadas se deslizaban como un telón que cae después de una función. Y yo, actriz retirada pero no olvidada, estaba a punto de escribir mi mejor papel. El de una mujer que recupera el respeto que le intentaron arrebatar. En mi cocina, la luz cálida me recibió como un viejo abrazo. Puse a hervir agua para un té de manzanilla, mi ritual nocturno, y saqué mi libreta de cuero, esa que siempre guardo en el cajón junto al teléfono. En la primera página escribí, Operación Camarera. No necesitaba más para recordar de qué se trataba. Los pasos serían claros. Recuperar presencia pública. Exponer mi verdadero valor frente a quienes me despreciaron. Asegurar que mi legado quedara fuera del alcance de David y Emily, al menos hasta que entendieran la lección. Mientras el vapor del té empañaba mis gafas, sonreí. Ellos no lo sabían, pero todo lo que vendría estaba ya en marcha. Las personas creen que la venganza es impulsiva, un acto de rabia. La mía sería diferente, fría, calculada y sobre todo impecable. Apagué las luces y subí a mi habitación. Afuera, la noche estaba tranquila, pero en mi interior había un murmullo constante, como el de una olla a fuego lento. Y todos sabemos que lo que se cocina despacio, siempre sabe mejor. A la mañana siguiente, el sol entraba por las cortinas de mi dormitorio, con esa tibieza que a otros les inspira calma. A mí me recordaba que tenía trabajo que hacer. Me vestí sin prisa, pero con intención. Blusa de seda, pantalones oscuros, un pañuelo atado al cuello. No iba a reunirme con cualquiera. Conduje hasta el café de Clara, mi amiga de toda la vida. Clara es de esas personas que te ven venir, y ya saben si traes un secreto o una tormenta. Me esperaba en nuestra mesa de siempre, junto al ventanal. El aroma a café recién molido y pan tostado llenaba el aire. «Tienes esa mirada», dijo en cuanto me senté. «La de cuando ganaste aquel premio, y ya estabas planeando el siguiente». Le conté lo ocurrido en la boda. No adorné nada, no suavicé la humillación. Clara escuchaba sin interrumpir, pero sus cejas se arqueaban más con cada frase. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó, aunque creo que ya conocía la respuesta. «No voy a gritar ni a llorar. No voy a rebajarme al nivel de David», dije, removiendo mi café lentamente. «Voy a recordarle quién soy, y voy a hacerlo de manera que nunca lo olvide». Ella sonrió, ese tipo de sonrisa que no es amable sino cómplice. «No basta con demostrarle que estabas por encima de él desde el principio», dijo. «Tienes que hacerlo sin que pueda atacarte de vuelta. Deja que se hunda solo, Maggie. Tú solo muéstrale el espejo». Tomé un sorbo de café y asentí. Clara tenía razón. La venganza no debía mancharme. Tenía que ser limpia, elegante y definitiva. «Empieza por reconstruir tu imagen pública», continuó. «Que te vea en lugares donde él no puede entrar sin invitación. Que tus logros hablen por ti. Y que cuando intente acercarse ya no tenga acceso». Saqué mi libreta y anoté. Visibilidad selectiva y exclusión calculada. Me gustaban esas palabras. Eran como ingredientes perfectos para una receta que estaba a punto de preparar. Clara me alcanzó un trozo de bizcocho de almendra. «No te olvides de algo, Maggie. Esto no es solo por él. Es por ti. Has dejado que esta gente te vea pequeña. Ya es hora de que vuelvas a ocupar tu lugar». Sentí un calor distinto al del café. No era rabia, ni orgullo puro. Era determinación. Esa fuerza que me acompañó durante toda mi carrera y que había mantenido en pausa demasiado tiempo. Terminamos el desayuno hablando de contactos, eventos, oportunidades. Clara conocía a la mitad de la ciudad y a la otra mitad le debía favores. No sería difícil abrirme camino de nuevo, pero ahora con un objetivo muy específico: que David y Emily sintieran el peso de haberme subestimado. Al salir, el aire fresco me golpeó con una claridad nueva. Caminé hasta mi coche con paso firme. Sabía que lo que venía requeriría paciencia, y yo era experta en cocinar a fuego lento. Encendí el motor y mientras me incorporaba al tráfico, me sorprendí tarareando, no de alegría ingenua, sino de esa satisfacción tranquila que sientes cuando la primera ficha de dominó ya ha caído. Ellos aún no lo saben, pensé, pero el menú de su lección ya está escrito. Y yo, como siempre, voy a servirlo en el momento exacto. La conversación con Clara seguía resonando en mi cabeza cuando llegué a casa. Cerré la puerta y, sin quitarme siquiera el abrigo, caminé directo a mi escritorio. El olor a madera encerada y papel viejo me envolvió, como siempre que me encerraba a trabajar. Encendí la lámpara de escritorio,
esa luz cálida que no perdona las sombras, y saqué una carpeta de cuero del cajón inferior. Dentro estaba todo: extractos bancarios, contratos de derechos de autor, balances de inversión, y los informes anuales de mi marca de utensilios de cocina. David y Emily creían que yo vivía de una pensión modesta, y poco más. Y yo, por supuesto, nunca me tomé la molestia de corregirlos. ¿Para qué? Que me subestimaran siempre jugaba a mi favor. Pasé las páginas despacio, repasando cifras que para otros serían simples números, pero que para mí eran armas. Regalías que seguían entrando cada trimestre gracias a mis libros. Dividendos de empresas en las que invertí antes incluso de que David supiera manejar una cuenta corriente. Y lo mejor de todo, mi participación mayoritaria en la marca de sartenes y cuchillos que todavía llevaba mi nombre, discretamente administrada por un socio de confianza. Me recosté en la silla y jugué con mi bolígrafo, golpeando suavemente la mesa. La primera fase de mi plan estaba clara: fortalecer mi presencia pública. Pero la segunda iba a golpear donde más duele, el bolsillo. Abrí un nuevo documento y comencé a redactar posibles movimientos. Blindar activos. Asegurar que ninguno de mis bienes pudiera terminar en manos equivocadas. Canalizar fondos. Destinar parte de mis ingresos a proyectos y personas que sí merecían mi apoyo. Restricciones estratégicas. Modificar mi testamento y fideicomisos para condicionar cualquier herencia. Mientras escribía, imaginé la cara de David cuando descubriera que no solo no podía disponer de un solo centavo mío, sino que mi fortuna estaba destinada a causas que lo dejarían fuera de toda foto y toda ventaja social. El sonido del hervidor en la cocina me hizo levantarme. Preparé otra taza de manzanilla, mi combustible para las ideas más frías, y regresé al escritorio. Al sorber, dejé que el calor recorriera mi garganta. Una calma peligrosa me invadió. No se trataba de castigar por castigar. Esto era una lección. Una que él no olvidaría, y que Emily, aunque le doliera, también aprendería. Cuando uno permite que alguien humille a su propia madre y calla, las consecuencias llegan. Tomé mi agenda y marqué varias citas. Una con mi abogado, otra con mi asesor financiero, y una más con el director de un fondo benéfico que siempre me había interesado. Cada reunión sería un paso, cada paso un ladrillo en el muro que pronto se levantaría entre mis bienes y las manos codiciosas de mi yerno. Cerré la carpeta, la aseguré con un broche metálico y la devolví al cajón. Me quedé un momento en silencio, observando el reflejo tenue de la lámpara en la madera. Este no era un juego rápido. Era una partida de ajedrez, y yo acababa de mover la primera pieza. Al subir las escaleras hacia mi habitación, sentí ese viejo pulso que solía tener antes de un gran estreno televisivo. No era nerviosismo. Era la certeza de que todo se estaba acomodando exactamente como lo planeaba. Ellos creían tenerme medida. Pronto descubrirían que nunca habían conocido a la verdadera Margaret Shaw. La semana siguiente, recibí una llamada de Emily invitándome a cenar en su casa. Nada especial, dijo, pero su tono sonaba forzado. Acepté sin dudar. No porque quisiera su compañía, sino porque cada encuentro con ellos era una oportunidad para observar, medir y afinar mi estrategia. Llegué puntual. El barrio, con sus jardines perfectos y luces cálidas en las ventanas, parecía sacado de una postal. Emily abrió la puerta con una sonrisa tensa. David apareció detrás, con las manos en los bolsillos y esa mirada de quien ya tiene preparado un comentario venenoso. La cena estaba servida en el comedor. Pasta, ensalada, vino tinto. Me senté y, por unos minutos, el ambiente fue civilizado. Hablamos del clima, de algún programa de televisión. Pero yo sabía que, con David, la calma siempre era el preludio del ataque. No tardó en llegar. Emily ha estado trabajando horas extras, dijo, mirando a sus amigos, que se habían unido a la cena. Ya sabes, para poder ayudar a su madre. No es fácil mantener a alguien más. El comentario cayó como una gota de ácido. No me molestó por el contenido, mentiras no me afectan, sino porque lo dijo con esa ligereza calculada, queriendo que los demás lo tomaran como una broma, pero sabiendo que me estaba desafiando. Bajé la copa de vino con calma y lo miré directamente. «Qué afortunada es Emily de tenerte tan pendiente de todo», respondí, con un tono tan suave que más de uno no supo si era un cumplido o una advertencia. Emily no dijo nada. No me defendió. Y eso, aunque lo esperaba, dolió más de lo que estaba dispuesta a mostrar. Si había alguna parte de mí que aún pensaba dejarla fuera de esto, se desvaneció en ese instante. Terminé mi plato con absoluta compostura. Observé cómo David llenaba su copa de vino,
riendo con sus amigos, seguro de que había ganado esa pequeña batalla. Pobre iluso. Lo que él no entendía es que yo no jugaba batallas. Yo libraba guerras completas. Cuando se levantó a buscar el postre, me tomé unos segundos para observar la mesa. Los rostros, las conversaciones, el olor a salsa y al pan recién horneado, y esa sensación metálica en el fondo de la lengua que no era del vino, sino de la decisión final. No habría piedad para ninguno de los dos. La cena terminó y me despedí con una sonrisa impecable. Incluso agradecí el esfuerzo que, según él, Emily hacía por mí. La ironía me supo dulce. De camino a casa, la noche estaba tranquila, pero dentro de mí, la temperatura había bajado varios grados. La venganza ya no era solo un ajuste de cuentas con David, ahora era una lección para Emily. Una lección sobre lealtad, respeto y consecuencias. Al entrar en mi cocina, encendí la luz y apoyé las manos en la encimera fría. Revisé mentalmente mis próximos pasos. El evento benéfico estaba confirmado, la lista de invitados cerrada. David y Emily iban a estar allí. Yo iba a presentarme como nunca antes me habían visto. Serví una última taza de té antes de acostarme. El vapor subía lento, dibujando formas en el aire. Pensé en cómo, dentro de poco, esas formas serían realidades sólidas, golpes precisos que ellos nunca verían venir hasta que fuera demasiado tarde. La mañana después de la cena en casa de Emily, recibí un correo que me hizo sonreír. La directora de una organización benéfica me confirmaba que había aceptado mi oferta para encargarme del menú de su gala anual. Un evento de alto perfil, lleno de empresarios, políticos y rostros conocidos. Justo el tipo de escenario en el que David y Emily sueñan con ser vistos. Respondí aceptando y pidiendo la lista preliminar de invitados. Mientras el archivo se descargaba, ya sabía lo que iba a encontrar. Sus nombres, en letras perfectamente legibles. Ahí estaban, confirmados. Ese mismo día, me reuní con el comité organizador en un salón privado de un hotel de lujo. Me trataron con esa mezcla de respeto y expectación que solo se ofrece a quienes tienen un nombre reconocido. Propuse un menú elegante, con guiños a recetas emblemáticas de mi programa de televisión. Ellos quedaron encantados, asegurándome que mi participación sería uno de los atractivos principales del evento. Queremos presentarla oficialmente en el escenario antes de la cena, dijo la directora. Es importante que todos sepan quién es la mujer detrás de estos platos. Acepté con una sonrisa. Por dentro, imaginé la cara de David cuando me viera entrar, no con una bandeja en la mano, sino con un vestido de alta costura y un micrófono frente a un auditorio lleno. De vuelta en casa, comencé a trabajar en los platos. Cada receta sería perfecta. No solo porque el público lo mereciera, sino porque este evento era más que una cena. Era una jugada estratégica. Una demostración pública de mi relevancia, de mi prestigio, y una forma de colocar a David y Emily en una posición incómoda, sin que yo tuviera que pronunciar una sola palabra contra ellos. Llamé a Clara para contarle los detalles. Eso es oro puro, Maggie, dijo. Un escenario en el que tú brillas y ellos no pueden hacer nada para opacarte. Exacto. No necesito atacarlos. Solo mostrarme tal como soy. Ellos solitos sentirán el peso. Esa noche, al repasar los correos y las confirmaciones de proveedores, no pude evitar notar lo fácil que estaba siendo todo. No porque la suerte estuviera de mi lado, sino porque la paciencia siempre abre las puertas correctas. Cada paso que daba era calculado, cada decisión un movimiento hacia ese momento, en el que David y Emily se verían obligados a enfrentar la verdad. La semana previa a la gala, recibí un mensaje de Emily. David y yo estamos emocionados por la cena benéfica. ¿Sabías que vamos? Respondí con un simple, sí, nos veremos allí. Ni una pista de lo que estaba preparando. Mientras tanto, me aseguré de que los medios locales supieran que estaría presente. Una entrevista en radio, una breve aparición en un programa matutino. Pequeñas pinceladas que, juntas, pintarían una imagen clara de que Maggie Shaw no estaba retirada, sino más activa que nunca. La noche de la gala se acercaba, y con ella, la oportunidad de hacer que mi nombre volviera a sonar en los círculos donde realmente importaba. Y de paso, colocar a David y Emily exactamente donde quería, en el papel de meros espectadores de un éxito que jamás podrían reclamar como propio. La noche de la gala llegó con un cielo despejado y un aire fresco que olía a flores recién cortadas. El hotel donde se celebraba estaba iluminado como un palacio. Aparqué en la entrada, donde un valet uniformado abrió la puerta de mi coche con una sonrisa deferente. Llevaba un vestido largo color esmeralda, hecho a medida,
y un collar de perlas que alguna vez lucí en un especial de televisión. Caminé por la alfombra roja con paso firme, saludando a fotógrafos y periodistas que me reconocieron de inmediato. Las cámaras destellaban, y cada flash era un recordatorio de que Margaret Cho no había desaparecido, solo había elegido cuándo volver. Dentro, el salón estaba decorado con lámparas de cristal y mesas cubiertas de manteles de seda. Localicé a David y Emily a lo lejos. Él vestía un smoking impecable, pero la seguridad en su postura se desmoronó en cuanto me vio. Emily intentó sonreír, aunque le temblaban las manos al ajustar la copa de vino. La directora del evento me interceptó antes de que pudiera acercarme. Margaret, todos están ansiosos por conocerte, dijo. Te presentaré en el escenario justo antes de la cena. Mientras tanto, me moví entre los invitados, charlando con empresarios, chefs y periodistas gastronómicos. Cada conversación, cada saludo, era una pieza más de la imagen que estaba proyectando. Y yo sabía que David observaba cada interacción, consciente de que ninguno de esos contactos era suyo. Cuando llegó el momento, la directora me tomó del brazo y me condujo al escenario. Las luces se enfocaron en mí y el murmullo de la sala se apagó. Señoras y señores, anunció, esta noche tenemos el honor de contar con una invitada especial, la chef, escritora y filántropa Margaret Cho. El aplauso fue cálido y prolongado. Vi de reojo cómo David tragaba saliva. Tomé el micrófono con la serenidad de quien ha hecho esto 1000 veces. Es un placer estar aquí. Comencé. La cocina siempre ha sido mi manera de unir a las personas, y esta noche es un ejemplo perfecto de lo que podemos lograr cuando combinamos talento, generosidad y propósito. No mencioné mi carrera pasada en detalle, no al menos como él la recordaba. Solo hice referencia a mis años frente a las cámaras, y a la oportunidad de inspirar a nuevas generaciones de chefs, dejando que los invitados completaran la historia. Después, invité a todos a disfrutar del menú que había diseñado especialmente para la ocasión. Una ovación selló el momento. Al bajar del escenario me crucé con David. Intentó forzar una sonrisa. Veo que has mejorado tu imagen, dijo, como si buscara restarle importancia. Oh, David, respondí con suavidad. No es mi imagen lo que ha mejorado. Es que ahora la estás viendo sin filtros. Seguí caminando sin esperar respuesta, saludando a otro grupo de invitados que me reclamaban para una foto. La cena transcurrió entre elogios y brindis. Varias personas se acercaron para pedirme entrevistas o colaboraciones. Cada vez que aceptaba, lo hacía mirando fugazmente hacia donde David y Emily estaban sentados. Quería que entendieran que este no era un golpe de suerte, sino una recuperación de territorio, y que no había espacio para ellos en él. Cuando me retiré, ya pasada la medianoche, el salón aún vibraba con conversaciones y risas. Afuera, el aire fresco volvió a recibirme. El cambio de poder se había consumado, y ellos lo sabían. Volví a casa pasada la 1 de la madrugada. Dejé el abrigo sobre el sofá y fui directa a la cocina. Encendí la luz, y el reflejo del collar de perlas sobre la encimera me recordó las docenas de flashes que había enfrentado esa noche. Me serví una copa de vino y me senté frente a la ventana. Afuera, la calle estaba desierta, silenciosa, perfecta para pensar. La gala había sido un éxito rotundo. No solo por los elogios y las propuestas de colaboración que recibí, sino porque había visto en los ojos de David algo que llevaba tiempo esperando: inseguridad. Hasta ese momento, todo mi plan había sido una reacción estratégica a su humillación. Pero mientras estaba en ese escenario, frente a una sala llena que me aplaudía, entendí algo que no esperaba. No se trataba solo de demostrarle quién era yo. Se trataba de recordármelo a mí misma. Había dejado que el desprecio de David y el silencio de Emily me encogieran, me redujeran a la sombra de lo que fui. Y eso era tan imperdonable como sus ofensas. Esa noche no solo había recuperado mi imagen pública, había recuperado mi propia voz. Me levanté, dejé la copa en el fregadero y fui al despacho. Abrí la libreta donde había anotado «Operación Camarera» y tracé una línea firme bajo las primeras fases completadas. Luego escribí la siguiente etapa. Etapa 3. Corte definitivo, revisión legal de testamento y fideicomisos. Preparar anuncio público de la beca culinaria. Eliminación temporal de Emily como beneficiaria. No era un castigo impulsivo, era una medida de protección. Si mi propia hija no había podido ponerse de pie a mi lado cuando su esposo me ridiculizó, entonces no podía confiar en que cuidara mi legado. Al día siguiente llamé a mi abogado para concertar una cita. Le pedí que preparara todos los documentos necesarios para actualizar mi voluntad. También hable con acento agudo con la fundación culinaria con la que había colaborado años atrás. Quería crear un fondo de becas con mi nombre,
destinado a jóvenes chefs sin recursos. Cada paso tenía un doble propósito: asegurarme de que mi trabajo y mis recursos fueran a parar a manos que los valoraran, y de paso, enviar un mensaje claro a David y Emily. No se trata solo de lo que podían perder. Se trataba de mostrarles que ya no tenían ninguna influencia sobre mis decisiones. Mientras repasaba los detalles, recordé la mirada de Emily en la gala. No fue de orgullo, ni siquiera de sorpresa. Fue una mezcla incómoda de desconcierto y distancia. Como si no supiera cómo encajar a la madre que se presentaba con aplomo en ese escenario, con la imagen que David había cultivado en su mente. Bien. Que se confundiera. Que dudara. Cuanto menos segura estuviera de su lugar en mi vida, más efectiva sería la lección. Esa noche me fui a dormir sin la menor duda. La siguiente jugada iba a dolerles más que cualquier discurso o reproche. No porque fuera cruel, sino porque sería impecablemente justa. Y la justicia, cuando se sirve fría, corta más hondo que cualquier arma. 2 días después de la gala, crucé el vestíbulo de mármol de la oficina de mi abogado. El sonido de mis tacones resonaba en el pasillo como un metrónomo decidido. Había llegado el momento de mover la pieza más importante de mi plan. El señor Valdés, mi abogado de confianza desde hacía 20 años, me recibió con un apretón de manos firme. Nos sentamos en su despacho, rodeados de estanterías repletas de carpetas y con una gran mesa de roble entre nosotros. Margaret, su mensaje sonó. Definitivo, comentó, ajustándose las gafas. Saqué de mi bolso la carpeta que había preparado. Documentos financieros, listados de propiedades, contratos de inversión. Quiero hacer cambios inmediatos en mi testamento y en el fideicomiso familiar. Dije. Emily queda fuera, por ahora. Y todo lo que iba a ser suyo, pasará a un fondo de becas culinarias. Valdés asintió sin sorpresa. Sabía que no tomaba decisiones a la ligera. ¿Desea que esto sea irreversible o prefiere dejar una cláusula de revisión? Reversible pero con condiciones estrictas. Si quiere recuperar su lugar, tendrá que demostrarme respeto y lealtad. Por escrito. Mientras él tomaba notas, continué. Quiero que el fondo lleve mi nombre y que el lanzamiento se haga público. No para humillarla directamente, sino para que sea evidente que mi herencia está destinada a un propósito más grande que el bolsillo de su marido. Valdés me mostró los borradores y, uno por uno, fui firmando los documentos. Cada firma era un corte limpio en el hilo invisible que aún unía a Emily y David con mis bienes. Cuando terminamos, él me acompañó hasta la puerta. Esto no solo asegura su legado, Margaret, dijo. Es una declaración de independencia. Exacto, respondí. Y como toda buena declaración, llegará a los oídos correctos. Desde allí, fui directamente a la sede de la Fundación Culinaria. Me recibió su directora, una mujer enérgica que conocía bien mi trayectoria. Le presenté la propuesta del fondo de becas, incluyendo mi compromiso financiero inicial. La reacción fue inmediata. Entusiasmo, promesas de difusión mediática, y la fecha para el anuncio oficial fijada para el mes siguiente. Salí del edificio con el contrato bajo el brazo y un plan perfectamente alineado. David no podía tocar un centavo mío, y Emily no vería su nombre en mi testamento, a menos que hiciera lo que nunca había hecho: defenderme frente a él. Esa noche, en casa, coloqué las copias de los documentos en mi archivo personal. Abrí la libreta y tracé una línea firme junto a etapa 3 corte definitivo. La fase estaba completada. Mi venganza no consistía en gritarles en la cara ni en buscar una confrontación pública. Era más elegante. Un retiro calculado de privilegios y acceso, hasta que entendieran que la única forma de recuperar algo era a través del respeto. Ellos aún no lo sabían, pero el golpe financiero ya estaba dado. Y pronto, cuando se anunciara el fondo en televisión, la noticia no solo llegaría a sus oídos, sino que también sería comentada por todos aquellos con los que tanto les gusta codearse. No habían pasado ni 5 días desde mi visita a la fundación cuando escuché el timbre de mi casa. Al abrir, encontré a Emily en la puerta, con el ceño fruncido y el teléfono aún en la mano. ¿Podemos hablar?, dijo. Sin saludar, la hice pasar a la sala. Ni siquiera se sentó, se quedó de pie, moviéndose de un lado a otro. David me dijo que has cambiado tu testamento. Que nos has sacado. ¿Es cierto? Me acomodé en mi sillón favorito, cruzando las piernas con calma. Es cierto. Su respiración se aceleró. ¿Por qué harías algo así? ¿Por qué nos castigas? Incliné la cabeza, estudiando su rostro. No es un castigo, Emily. Es una lección. Ella soltó una risa nerviosa. ¿Una lección? ¿Por qué? ¿Porque no salté a defenderte en la boda? Exactamente.
Y porque permitiste que tu marido me humillara más de una vez sin decir nada. Se detuvo, como si mis palabras fueran un golpe que no esperaba. Mamá. David estaba bromeando. Emily. La interrumpí, con un tono firme. Cuando alguien te rebaja públicamente y tú callas, dejas de ser neutral. Te conviertes en cómplice. El silencio llenó la sala. Afuera, el viento movía las hojas secas contra la ventana. Pero aquí dentro, el único sonido era su respiración agitada. ¿Y crees que esto, quitarnos de tu testamento, va a arreglar algo?, preguntó, casi desafiante. No. Pero puede abrirte los ojos. Y mientras no los abras, no verás ni un centavo de lo que construí. Ella apretó los labios, intentando mantener la compostura. David dice que esto es tu forma de vengarte. No, Emily. Esto es mi forma de proteger lo que es mío de personas que no lo respetan. Se dejó caer en el sofá, derrotada. ¿Y qué tengo que hacer para que cambies de opinión? Me incliné hacia adelante, eligiendo cada palabra como si fueran ingredientes en una receta delicada. No es cuestión de hacer algo puntual. Es demostrar, con acciones sostenidas, que puedes estar a mi lado sin importar quién esté enfrente. Es dejar claro que tu lealtad y tu respeto no se compran ni se venden. Emily me miró, y por un momento creí ver un destello de arrepentimiento, pero se apagó rápido, reemplazado por una frialdad aprendida de David. No puedo prometerte eso si implica ir contra mi esposo. Entonces no podemos seguir hablando del testamento. Se levantó sin decir más. Caminó hacia la puerta y la abrió sin mirar atrás. Te llamo cuando quieras seguir hablando, dijo. Antes de salir, cerré la puerta despacio. No había enojo en mí, solo una certeza reforzada. Emily aún estaba bajo el hechizo de su marido. Y hasta que eso cambiara, yo seguiría adelante con mi plan, sin concesiones. El fondo de becas estaba en marcha, los documentos firmados y las entrevistas programadas. La próxima fase no sería privada, como esta conversación. Sería pública, y el mensaje llegaría a todos los oídos correctos. La invitación de Alan llegó como caída del cielo. Maggie, el programa de cocina más visto quiere invitarte como estrella sorpresa. Es en vivo. El presentador quiere hacerte una entrevista completa. Acepté sin pensarlo. Esta vez, no iba a limitarme a hablar de mi trayectoria. Esta vez, iba a cerrar el círculo. El día de la grabación, el estudio estaba vibrante. Luces, cámaras, un público expectante. Me colocaron un delantal con mi nombre bordado y un set de cuchillos de mi propia marca. El presentador me presentó con entusiasmo. Con nosotros hoy la legendaria chef Margaret Shaw, autora de bestsellers, ganadora de premios internacionales y fundadora de un fondo de becas para jóvenes talentos culinarios. El aplauso fue ensordecedor. Sonreí y saludé, pero antes de comenzar la receta, pedí el micrófono. Antes de seguir, dije mirando al público, quiero compartir algo personal. Hace unos meses, en una boda familiar, alguien me presentó en voz alta diciendo, ella es solo una camarera. Un murmullo recorrió la sala. Ese alguien no sabía, continué clavando la mirada en la cámara, que esa camarera había conducido un programa nacional, escrito 6 libros, y creado una marca que se vende en 3 continentes. Ese alguien, por cierto, es mi yerno David. El público soltó una risa colectiva, mezcla de sorpresa y deleite. David, cariño, dije con una sonrisa fría. Espero que estés viendo esto. Porque hoy, esta camarera, está en televisión nacional, dirigiendo un fondo que, en su primer año, otorgará más dinero en becas de lo que tú has ganado en toda tu carrera. Las carcajadas fueron inmediatas, incluso el presentador se llevó la mano a la boca para disimular. El golpe estaba dado. A partir de ahí, la entrevista continuó. Pero ya todos sabían que lo que había hecho no era solo cocinar. Era ajustar cuentas, y hacerlo frente a millones. Hablé del fondo, de cómo cualquier joven con pasión por la cocina podía postular, y de mi compromiso con la educación culinaria. No volví a mencionar a David, porque no hacía falta. Ya era el chiste de la noche. Al terminar la grabación, el presentador me guiñó un ojo. Eso fue contundente, dijo. Creo que medio país va a repetir esa frase. Tenía razón. Esa misma noche, en redes sociales, el clip donde me refería a la camarera se volvió viral. Los comentarios se multiplicaban. Icónico. Así se responde a los arrogantes. David debe estar escondido bajo la mesa. Incluso recibí mensajes de conocidos en común. ¿Es el mismo David que siempre se jactaba de sus contactos?
porque ahora todos se ríen de él. Imaginé la escena. David, viendo la transmisión, escuchando cómo su nombre quedaba marcado en la memoria colectiva como el hombre que menospreció a la mujer equivocada, y que terminó siendo aplastado con una sola frase, dicha en el momento perfecto. No era solo venganza, era justicia poética. Había empezado como la camarera en su boca, y terminé siendo la chef que lo convirtió en una broma pública. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Lo habrías manejado igual o habrías ido todavía más lejos? Cuéntamelo en los comentarios, y dime desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias. Si esta te hizo sonreír, o pensar, dale like, compártela con un amigo y suscríbete para que no te pierdas lo que viene.